Continúa su programa Salud Financiera y tengo el honor de presentar el día de hoy al actuario Luis Barrios. Él es socio fundador de la firma Maximum Consulting Group y además que esta firma se dedica a consultoría actuarial en seguros y fianzas y además él es director general de gestión de riesgos de Grupo Salinas. Luis, ¿cómo te encuentras? Nos da mucho gusto, un honor para mí platicar contigo. El gusto es todo mío y un saludo a todo tu público y a la gente de Chihuahua particularmente, con mucho gusto. Te agradezco mucho. Pues tengo la fortuna de conocerte hace ya algunos números de años, por lo cual eres una persona con una trayectoria muy importante en nuestra industria del seguro, un experto en la materia, y bueno, el tener la oportunidad de platicar contigo y que el día de hoy hayamos escuchado una conferencia importante acerca del hecho de lo que es el riesgo, cómo administrarlo adecuadamente. Has hablado acerca de cómo se debe de hacer, metodologías al respecto y cómo se maneja en líneas individuales o personales, porque sabemos que gran parte de los despachos o firmas importantes o grandes se enfocan a los riesgos empresariales o corporativos, pero cómo entender esto para lo que sería un riesgo personal. Bueno, lo primero yo creo que sería entender que la administración de riesgos es toda una metodología orientada a enfrentar los riesgos que todas las organizaciones y las personas físicas también enfrentan. Es una metodología que no solo aplica para las grandes corporaciones, sino que sus principios pueden ser traídos a nivel de la persona en lo individual y de la familia en lo general. Cualquier modelo de administración de riesgos, independientemente de los autores, te habla de varias fases, de una fase de identificación de los riesgos o de las exposiciones al mismo, de un análisis o priorización de esas exposiciones, después del control y mitigación de esos riesgos a través del diseño de una solución creativa, y finalmente el financiamiento de esos riesgos. ¿De dónde vas a sacar dinero para hacer frente a los riesgos? Porque evidentemente el riesgo es inevitable, existe, pero se le puede dar un tratamiento adecuado si se cuenta con los fondos suficientes. Y para finalizar todo el proceso, bueno, pues hay que implementarlo en la práctica y monitorearlo dándole un adecuado seguimiento. Claro. Esos mismos principios que en términos generales los grandes brokers o despachos o agentes de seguros han aplicado para el mercado de las corporaciones, perfectamente pueden permearse a nivel de líneas personales e individuales. Yo creo que lo que un agente profesional de seguros puede hacer con cualquier cliente, la primera fase sería hacer un buen diagnóstico de las necesidades que las personas y las familias tienen, después identificar cuáles son sus prioridades, porque pues desafortunadamente los recursos son limitados, claro, y hay que establecer qué prioridades se tienen para poder pasar a la siguiente fase de diseño de cuál es la mejor solución para la persona, para la familia. Y finalmente, bueno, de dónde van a salir esos fondos y cómo vamos a poner en práctica ese esquema. Así que los principios son universales y perfectamente pueden ser contemplados para la parte de líneas personales o individuales. Claro. El trabajo como agente, al final de cuentas, es ayudar al cliente a detectar ese tipo de riesgos a los cuales puede estar expuesto con esta metodología que tú has explicado, que al final es lo que manejamos como un asesor personal. Tenemos riesgos de cualquier índole, pero aquí lo importante es que en caso de que se presenten, como tú bien lo mencionas, cómo lo voy a enfrentar, o si lo voy a absorber, o si lo voy a transferir, o qué va a pasar, o también reducir esa posibilidad de estar expuesto a este tipo de riesgos como tú lo has mencionado. Para todo esto, yo creo que hay situaciones que se pueden presentar que sean más importantes que otras. ¿Qué tipo de riesgos considera esto que sean más importantes a los cuales estaríamos expuestos como público en general? Pues mira, en primer lugar, lo que se llama una muerte prematura. No sabemos, dicen que se pasa uno del rayo, pero no de la raya. Sí. En realidad no sabemos cuándo nos puede tocar. Pero lo que sí es claro es que en función a la esperanza promedio de vida que tiene la población, que en términos generales, cuando las personas llegan a sus 65 años de edad y que se está pensando en un cambio de estilo de vida, llamémosle retiro o jubilación, todavía te quedan en promedio 18 años por delante. La esperanza matemática de vida anda alrededor de 83 años, quitando los extremos de las comunidades rurales. Y bueno, uno de los riesgos es o muero prematuramente o vivo mucho tiempo, ¿no? Que sería la supervivencia en este caso, la ¿verdad? Supervivencia. Entonces, tengo estos dos riesgos, el riesgo de fallecimiento prematuro y el riesgo de supervivencia tardía.
El problema no es morirte tarde, sino morirte tarde sin dinero. Lo sabemos que en realidad es el problema, porque se necesita un capital muy importante para poder garantizar un nivel adecuado de rentas de los 65 años a los 83, por ejemplo, ¿no? Otro de los riesgos más importantes pues es la salud física de las personas. Desgraciadamente tenemos accidentes, enfermedades que no prevemos, a pesar de que desde el punto de vista epidemiológico se han encontrado nuevas tecnologías para prolongar la vida, pues el chiste es vivirlo con una buena calidad de vida. Y muchas veces los tratamientos son muy caros y la única manera de hacerles frente es teniendo una buena cobertura de salud. Claro, ¿cómo enfrentarlo? Que te ayude a enfrentarlo, pero también que te ayude a prevenirlo. En Occidente estamos muy acostumbrados a pagar para que nos curen, en vez de preocuparnos por no enfermarnos. Sí, que se le oriente, ¿verdad? Invertir el esquema y decir, bueno, ¿cómo hago para prevenir acciones que me permitan no enfermarme a futuro? Y que no tengan consecuencias, efectivamente, porque estamos acostumbrados normalmente que hasta que no nos duele o nos duele en exceso, vamos con el médico, lo cual ya estamos reaccionando tardíamente. ¿Te parece que platiquemos de este tema? Ampliamos el dato acerca de dar algunas sugerencias. ¿Qué puede hacer la persona para poder administrar adecuadamente el riesgo, que los detecte, darles algunas otras sugerencias de qué tipo de riesgos estamos expuestos y cómo poder manejarlos de la mejor manera posible? Con mucho gusto. ¿Te parece que platiquemos esto después del corte? Sí, continuamos un momento encantado. más. Continuamos el programa Salud Financiera y regresamos después de este corte. Muchas gracias.